Muchos definen un culto de niños como un servicio infantil o como un tiempo especial para instruir al niño en la importancia de la adoración congregacional, en donde pueden poner en práctica sus talentos y aprender las responsabilidades que éstas conllevan. Otros lo definen como un servicio de adoración preparado de manera especial para que los niños de dichas congregaciones puedan aprender de acuerdo a sus edades. Muchos opinan que para que un culto infantil sea efectivo, debe ser hecho de una manera estratégica, con un programa divertido que incluya una enseñanza que se dirija al nivel de comprensión del niño, abriendo las compuertas a los payasos, titiriteros y toda clase de artista, tanto secular como religioso, a infiltrarse dentro de los templos. Pero ¿qué es lo que las escrituras nos dicen sobre estos cultos especiales? Después de todo, hablando como uno que ha enseñado en cientos de cultos de niños en un transcurso de 9 años, no como un personaje, pero como mi persona, pero desgraciadamente trayendo una comedia al final del culto, yo también puedo dar mi propia opinión al respecto. Pero no se trata de mi opinión o la de otros, pero lo que las escrituras nos dicen sobre la instrucción del niño. ¿Quién es al final del día el responsable de esta? Por ejemplo, ¿debe la iglesia dedicarle tiempo en sus cultos congregacionales a estas campañas infantiles? ¿Es la voluntad de Dios que nuestros niños prediquen en estos cultos especiales o que dirijan la congregación en oración y en adoración? Muchas preguntas en esta introducción, mis amados. En este video las contestaremos todas usando la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora veamos. Lo primero que debemos observar en estos pasajes es esta gran fe aquí revelada. No la de los niños, pues ellos no vinieron a Jesús por su propia cuenta, pero la de sus padres y o encargados, quienes fueron los que trajeron a estos pequeños ante el Señor para ser bendecidos. Pues en Mateo capítulo 19, versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Es bueno observar que esta es nuestra responsabilidad como padres y o encargados ante Dios el Padre, que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, debemos traer a nuestros pequeños ante su Hijo, el Señor Jesús, para que Él ponga sus manos sobre ellos. Esto es, traerlos a ellos al conocimiento de esta misma verdad, para que ellos sean bendecidos también. Y bendecidos deben ser si queremos que nuestras casas sean bendecidas. Después de todo, ¿buscaré yo una bendición para mis hijos de parte del Señor cuando yo mismo no creo que Él tiene el poder para bendecir? ¿O si creo que Cristo tiene el poder para bendecir y he experimentado su bendición en mi vida, ¿no buscaré yo tal bendición para los míos? Claro que sí, porque yo y mi casa conmigo seremos bendecidos por Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servicio a Jehová es la responsabilidad de todo creyente, y para yo poderle servir al Señor, debo primero tener mi casa en orden. Pues en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 4 al 5 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahora que yo estoy bajo la sujeción de Cristo, y los míos bajo la mía, ahora yo y mi casa conmigo seremos bendecidos por Jehová, porque el que busca al Señor Jesús con todo su corazón hallará su bendición. Mateo capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, pero debe ser hecho de todo corazón. Salmos capítulo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Honramos al Señor Jesús cuando lo buscamos de todo corazón y le traemos doble porción de honor cuando traemos a los nuestros ante Él. Y como padres o encargados, no podemos hacer un mejor bien a nuestros pequeños que traerlos a Jesús a bien temprana edad. Esto es, al conocimiento de la verdad, cuando estos todavía son bien pequeños.
pues es sumamente importante que ellos se familiaricen con su Dios, que es la verdad, Juan 14:6, mientras que sus mentes no han sido corrompidas por los engaños y afanes de este mundo. Mateo capítulo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hijos de creyentes padres pertenecen al reino de Dios y son miembros de la Iglesia de Cristo, de acuerdo a la promesa. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Pues nuestro Dios se deleita en bendecir a aquellos que se deleitan en Él, y con ellos su descendencia. Génesis capítulo 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Quiero enfatizar que nuestros hijos, al igual que nosotros sus padres, tienen libertad de albedrío y por ende deben tomar una decisión hacia Cristo por su propia cuenta. Pero a lo que me refiero y lo que la palabra nos promete es que si nosotros dedicamos a nuestros hijos a Cristo y nos esforzamos en dicha tarea, aun si nuestros hijos se apartan del camino de Cristo, que es el camino, Juan 14:6, nunca se apartará de ellos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es, el rumbo de regreso a su hogar se alumbrará. Salmos capítulo 119, versículo 105. Cuando este niño, ahora hombre, regrese a una mente sobria y recapacite del mal camino que tomó. Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 18. Y por ende volverá a su padre, y su padre lo encontrará a mitad de camino. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y habrá una gran fiesta en el cielo. Lucas capítulo 15, versículo 24. Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Con esto dicho, este verso que yo he estado explicando, Mateo 19:14, es el verso más usado en los templos para excusar estos cultos infantiles. Mateo 18:3, al igual que Proverbios 22:6, también son incorrectamente manipulados en estos cultos especiales, con la intención de convencer a los congregantes de dichas iglesias que Dios, de una manera u otra, se complace con dichos cultos. Pero un verso que usted nunca va a escuchar en un culto de niños proviene de Josué capítulo 8, versículo 35, que lee: No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El libro de Deuteronomio, de principio a fin, fue leído delante de toda la congregación de Israel, que incluía a los niños, de acuerdo a este pasaje que acabo de leer. Lo hicieron sin payasos y sin marionetas, no hubo casa inflable después de dicha reunión. Esto es porque la palabra de Dios no necesita un bastón o ninguna muleta, y por ende tiene el poder para lograr su objetivo. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Confundimos a nuestros pequeños cuando le hacemos pensar que la iglesia es un lugar de diversión y de entretenimiento, en vez de un lugar de adoración y de instrucción. ¿Acaso le traemos a ellos payasos y titiriteros a sus escuelas o lugar de aprendizaje para que los instruyan en la matemática y en la fonética? ¿O acaso los llenamos de dulces y le otorgamos regalos cada vez que estos salen de su salón de clase? De ninguna manera, pero a lo contrario, algunos de estos pequeños terminan sus estudios a nivel superior a la temprana edad de 13, 14 y 15 años. No gracias a un payaso o un hombre vestido de niño, pero gracias a una educación avanzada y sistemática y el esfuerzo que el niño le puso a sus estudios. Salmos capítulo 78, versículo 4. Estos proverbios, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Acaso no es Dios el dador de la sabiduría y del entendimiento?
¿Notará Él a cada uno que busca sin discriminar edad o capacidad de retención? Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y si Jehová le da a cada uno de nuestros hijos la inteligencia que un día los ayudará a poner pan en la mesa, que su fin es suplementar las necesidades del cuerpo, ¿cuánto más dará Él en sabiduría y entendimiento que proviene del pan de vida, que suplen las necesidades del alma? Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Para resumir, las Escrituras en ningún momento demuestran instancias de niños siendo instruidos de forma infantil o de manera estratégica, pero a lo contrario, en la palabra encontramos niños siendo instruidos en los templos y o fuera de estos, junto con sus padres o encargados. Y son estos, los padres y encargados, los que tienen la responsabilidad de explicarle a los niños lo aprendido. Deuteronomio capítulo 6, versículos de 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo. No es la voluntad de Dios que niños sean entretenidos dentro de los templos, pero a lo contrario, estos deben ser instruidos. E instruidos deben ser, y no ponerlos a instruir. Esto es, no ponerlos a predicar desde un altar como si ellos tuvieran autoridad sobre los adultos. ¿Acaso niños instruyen a sus maestros en las escuelas? ¿O acaso un hijo tiene potestad sobre sus padres y por ende dictan las reglas del hogar? ¿Qué es más importante? ¿Que un niño instruya o pretenda que está instruyendo, o que tal niño reciba instrucción? Para poder instruir, debemos primero ser instruidos. ¿Y cómo podemos decir que estos niños han sido instruidos cuando nosotros, los líderes y encargados, le hemos robado a ellos hasta la capacidad de poder separar un pastor de un payaso? No lo digo por insultar, pues por más de 9 años yo fui parte del problema. Como previamente dije, yo siempre prediqué como mi persona y no como un personaje. Básicamente dicho, mi esposa abría estos cultos infantiles junto con mis hijos en alabanza y en adoración. Siempre lo hicieron con reverencia y con solemnidad y con una mirada fija a traer gloria a nuestro Dios. Después de ahí pasábamos a la predicación de la palabra, con una enseñanza reverente y cristocéntrica. Pero desgraciadamente, y por falta de madurez espiritual, caí en las garras de nuestra cultura, que tristemente componen la mayoría de las iglesias de hoy, dando a nacer algo que Dios nunca nos mandó a hacer, la comedia de la casa de Doña Jenny. Gracias por pasar este tiempo conmigo, y recuerden, nosotros no hemos sido llamados a rendirle culto a los niños, como el término culto de niños así lo dicta, o rendir culto para los niños, hacia los niños, o cualquier versión de estas o otras que sean usadas en sus iglesias. Nosotros hemos sido llamados a rendirle culto a Jesús, culto para Jesús, culto hacia Jesús, pues Él es el único que se lo merece. Todo lo demás es antibíblico. Y usar la palabra de Dios para apoyar algo que claramente no es de Dios, o manipular versos bíblicos para apoyar nuestra narrativa, si es que no lo hacemos con fines de lucro, es algo peligroso, con fatales consecuencias. Porque algo aparente ser bíblico o de Dios no quiere decir que lo es. Lo dejo con este verso que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.